Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este viernes penitencial, nos encontramos con el Señor en el estudio de lo que nos ha dicho, de su palabra que es fuente de vida para nosotros. Y siguiendo al Evangelio de Marcos hoy en el capítulo 4, versículos 26 al 34. ¿Qué nos dice el texto? En aquel tiempo Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, la semilla más pequeña. Pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo lo exponía con parábolas, pero sus discípulos se los explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu nos guía, nos mueve todos los días, nos da el sentido de vida y permite que esta palabra entre hasta lo más profundo. Digámosle: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz. Amén. En este momento que oro al Espíritu Santo, siento el canto de los pajaritos, unos periquitos verdes por debajo por encima verde y por sus alas por debajo con un color azul fuerte, azul rey. Y pienso en las maravillas de Dios. Y en este meditar la palabra continuamente, es este encuentro con Jesús el que nos permite ver estos detalles que a veces pasan desapercibidos en el día a día. Y es Jesús con su enseñanza y con sus parábolas el que nos permite ver las gracias de Dios. Hoy Marcos nos presenta dos parábolas. Terminamos este ciclo de parábolas en Marcos y entonces que el Espíritu nos ayude a comprenderlas. En el primer momento es objetivamente qué nos ha dicho el texto. Entonces ustedes y yo volvemos a mirar el texto varias veces, capítulo 4, versículos 26 al 34 del Evangelio, según San Marcos, donde Jesús pone unas comparaciones. ¿Cuáles son esas comparaciones? ¿Cuáles son las imágenes que utiliza? ¿Cómo compara? ¿Con qué compara el reino de Dios? ¿Y qué nos dice al final de cómo les enseñaba Jesús a los apóstoles? Como siempre, varias lecturas, recomponemos el texto con la memoria y lo bajamos al corazón. En el segundo momento de la meditación siempre tendremos que unir lo que ha dicho el texto objetivamente con lo que me dice a mí. Y tenemos hoy para ello dos parábolas. El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. La simiente, la semilla que se echa en la tierra, que va creciendo por sí sola, sin que él sepa cómo. Y la segunda tiene que ver con la semilla del grano de mostaza. Dos imágenes muy bellas que tienen que ver, parten de lo natural. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de sembrar alguna semilla y de esperar cómo se va dando el proceso. Sabemos que uno no la siembra y no le está diciendo que hubo pues, crezca pues, y está ahí como si fuera por nosotros que creciera. Otra cosa es que hay otros procesos naturales de abonos, de acompañar el crecimiento. Pero la misma semilla, que es en sí lo que dice hoy esta parábola, tiene una fuerza interior, una fuerza de vida. Es natural, es por dentro, es una capacidad por sí sola. Y la primera parábola nos va dando como un rasgo de esta gratuidad del reino que Dios nos ha dado. La segunda nos pone como los detalles de
de cómo Dios utiliza los medios más sencillos y que no son valorados en el mundo, algo tan pequeñito como una semilla del grano de mostaza que es casi inferior a una cabeza de un alfiler, llega a ser tan grande. Y entonces toda la dinámica de hoy nos va a poner en una temática, de la esperanza del actuar de Dios, que es muy distinto al actuar del mundo. Jesús ha traído el reino de Dios, que es muy distinto a los reinos humanos. Jesús ha venido a mostrarse Él como quien introduce el reinado de Dios en los corazones para sacarnos del reino del mundo y del reino anterior donde los hombres no podían llegar a contemplar a Dios en la visión beatífica y estar en el cielo. Pues ahora nos muestra cómo, a pesar de lo que el mundo llamaría como medios como muy lentos, como muy pobres, Dios actúa y al final se manifestará plenamente su reinado entre los hombres. De hecho, esto tiene que ver con los que veían que Jesús proponía un mesianismo como en la pobreza, en el amor, en la misericordia, y eso no les llamaba mucho la atención porque ellos pensaban que el Mesías tenía que ser un rey con fuerzas, con ejércitos, que avasallara, que diera triunfos rápidos. Y resulta que el obrar de Dios es muy distinto. Y esta meditación va en ese orden de ideas de cómo Dios ha venido a sembrar, ha hecho el emprendimiento más grande de la historia del mundo. Él mismo tomó la condición humana para este emprendimiento y se llama el reino de Dios. Y como los hombres no lo comprenden, Él lo explica en parábolas. ¿Y quiénes lo entienden? Los sencillos, los que quieren abrir el corazón, y para ellos Dios ha venido a darle profundidad en estas formas de hablar tan sencillas tomadas de la naturaleza. Pues hoy la meditación va en orden a ustedes y yo meditar algo tan sencillo y tan bello como es la vida y la potencia de la vida que hay en una semilla. Pues Dios ha venido a sembrar esa semilla en el alma de cada uno de nosotros, y en el bautismo se nos han dado esas semillitas de la fe, de la esperanza y de la caridad. En el bautismo se nos ha dado esa lamparita que es la fe, esa fuerza de poder recibir la presencia del Espíritu, ser templos de Él y comprender el actuar de Dios. Porque si lo evaluáramos a la manera del mundo, que quiere que todo se dé ya, con cálculos, con comparaciones, con un montón de cosas que quieren que la transformación sea ya, resulta que Dios obra, en este sentido la primera parábola habla de ese crecimiento que se va dando y que se va efectuando en un proceso. Dios no vino a avasallar, Dios no vino a pasar por encima de la libertad del ser humano, Dios vino a proponer y a emprender el reino de Él en los corazones de los hombres y de las mujeres de todas las generaciones. Y Él empezó solo, salió de Nazaret, dejó su casa, se fue, se bautizó, fue a 40 días al desierto, después vino y empezó a llamar primero unos 4, después llamó a otros 2 y después llamó a otros 6 y empezó con 12 hombres que no eran los más preparados. Y empezó una semillita y lo empezaron a perseguir y se burlaron de él y vinieron momentos duros, vino la cruz y todos algunos pensaron que ya lo habían vencido. Y aquí vamos, esta semilla va con una iglesia que sigue siendo frágil en la parte humana, pero que tiene toda la fuerza del Espíritu y que en el tiempo, en la historia, ha crecido con la predicación de la palabra y llegará a un culmen que solo Dios conoce. Y aquí ya va metiéndonos esta idea también del grano de mostaza, que es tan pequeñita en su comienzo, pero que llegará a ser tan grande que anidarán pájaros de distintos tipos. Y eso tiene que ver con una idea que no es solo para los judíos, vendrán gentes de todas las naciones de la tierra, ya ha pasado y pasará hasta que llegue el culmen cuando venga en su segunda venida el Señor y mostrará cómo han sido las etapas del mundo y Dios siempre ha estado actuando, no ha estado inactivo, porque la fuerza de la semilla que Él empezó ha ido trabajando con una fuerza que Dios mismo le dio, porque el único que puede dar vida es Jesús. Es Dios uno y trino. Jesús nos da la vida porque Él es el que ha
ha hecho la nueva alianza con su sangre, sellándola allí en un pacto que ya nada lo podrá romper, salvo que nosotros no querramos como aceptar esta invitación. Pero entonces hoy hay una esperanza. Hoy todo este actuar de Dios, estos procesos del grano que va creciendo, los tallos, la espiga, después del grano, eso tiene que ver un poquito al final, cómo ya se dará el fruto y Dios vendrá a reclamar cuentas por el fruto que demos, porque ha llegado la siega. O también cómo vamos a mirar estos procesos lentos, pobres y humildes, como el de la semilla de mostaza, que llega a dar un fruto que dentro del grupo de las hortalizas y de estos grupos de árboles, pues es un árbol que llega a alcanzar unos niveles y una altura pues muy grande en comparación con lo que era al principio. Miremos hoy entonces este hablar de Jesús y meditemos esta gratuidad del reino de Dios. Dios nos ha dado una fuerza de crecimiento, una semilla que crece por sí sola. Cómo nosotros pues también respondemos a esta invitación, cómo vamos comprendiendo que no nos debemos desesperar, que hay unos procesos y en el tiempo de Dios Él sabe lo que está haciendo, Él sabe cómo está actuando. Nosotros respondemos actuando también y llevándole el reino a que los otros conozcan este actuar de Dios, para que dejemos las prisas y los afanes. Eso no significa quedarnos con los brazos cruzados, no, porque el reino actúa y es esa fuerza que tiene por dentro. La palabra de Dios es la semilla de Él. Cuando hacemos esta lectura orante, esta lección divina, esperamos que esto llegue a los corazones. Yo hago aquí una propuesta, pero cada uno de ustedes la va viviendo allá y hace que eso en sus corazones vaya viendo que Dios va haciendo un proceso y después vamos dando frutos. El ideal es que ustedes y yo podamos tener esta fuerza interna de esta semilla del reino que actúa ya con estos comienzos insignificantes. Ustedes pueden mirar la historia personal y decir cómo Dios ha ido interviniendo y cómo Dios les ha dado la fuerza de ir cambiando y en este momento seguramente poder producir frutos por la gracia de Él y ver cómo en el tiempo de Él ha actuado. Pero espera nuestra respuesta y que podamos abrir pues todo el corazón. Qué bueno comprender el actuar de Dios para instaurar el reino de Dios en medio de los hombres. Él sigue actuando. Le pedimos que venga el reino de Él en el Padre Nuestro. Le pedimos que Él pueda actuar en los corazones de los hombres. Que como un granito de mostaza, así sea tan pequeñito y todo, la iglesia empezó y ya va siendo grande. En nuestro corazón seguramente fue una semillita y Dios ha ido permitiendo que crezca. Que ustedes y yo hoy miremos estos medios insignificantes, pero que tienen una fuerza muy grande, esta esperanza que no defrauda, esta capacidad que Dios nos da y esta desconcertante táctica de Dios, que a los ojos del mundo productivo de hoy es como lento, insignificante, y resulta que al final Dios tendrá la última palabra. Y Dios todo lo hace perfecto. Meditemos entonces en esta fuerza de Dios, en estos detalles finales también de cómo este arbolito llegó a ser grande y cómo no se debe tener miedo al fracaso, al mundo de hoy que trata de minimizar la palabra de Dios o el seguimiento que algunos quieren hacer del Señor, sino que verdaderamente valoremos este modo de actuar de Jesús, que trae un reinado muy distinto al del reino de los hombres y del mundo, que lo hemos meditado muchas veces. Pero hoy el reino de Dios es el emprendimiento de Jesús. Y miren cómo va, a pesar de las flaquezas de nosotros los sacerdotes, de los laicos, de la iglesia, en la parte humana, Él sigue tocando corazones. Y a pesar de estas flaquezas, Él sigue generando vida, porque tiene una fuerza interna, porque es el Dios de la vida. Y nadie la podrá detener, ni Satanás, que busca cómo hacer que los hombres no crean, se desesperen, no amen y se burlen del proceder de Dios. Y resulta que tarde que temprano el que tiene la razón es Dios, porque va mostrando en el tiempo cómo ha obrado en muchos corazones, inclusive en algunos que parecían imposibles. Dios ha venido a mover y ha permitido
ciertas circunstancias para que las semillas lleguen a los corazones y a través del ejemplo de muchos que han aceptado a Dios, otros vengan y se siga sembrando la semilla del reino. ¿Cómo está la semilla de Dios en su corazón hoy? Es una gran pregunta de la meditación. ¿Ha crecido esa semilla? ¿Qué procesos ha tenido que vivir usted en su vida en este encuentro con Dios? ¿Se ha desesperado a veces porque usted quisiera que fueran más rápido ciertas cosas? O como el mundo, usted dice, Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué incomprensiones? Y a veces nos desesperamos y no vemos que debemos calmarnos y esperar en Él y confiar, y eso sí, poner de nuestra parte para convertirnos y dar nuestro aporte al obrar de Dios en el mundo, que actúa a través de causas segundas. Es decir, Dios causa primera, pero Él inspira en los corazones y vamos transformando el mundo con la fuerza de Él. Entonces, ¿cómo está el reino? ¿Cómo estamos nosotros en esta imagen de esta semillita pequeñita del grano de mostaza? ¿Por qué no hacer la práctica de tomar una semillita, la más pequeñita que ustedes encuentren, y sembrarla y mirar los procesos? Y esto nos da un aprendizaje en la paciencia, nos da un aprendizaje en la esperanza, y nos permite ver que cuando uno menos piensa, ya hay un tallito, que cuando uno menos piensa, ya hay hojas, que cuando uno menos piensa, se van formando unos frutos, y cuando ya menos piensa, pues esos frutos ya están de coger, de cegar. Pues cuando menos pensemos, vendrá el Señor. Cuando menos pensemos, pasará la figura de este mundo para ustedes y para mí, y que podamos tener también los frutos, y que podamos valorar esta gratuidad con que Dios se da, y esta fuerza incontenible del reino de Dios que empezó en el emprendimiento más grande del mundo, el reino del Jesús en los corazones de todas las hombres y mujeres de todas las generaciones, porque lo hizo para todos. ¿Cómo usted hoy responde a esta gratuidad del don de Dios, de su reino? ¿Cómo ha dado respuesta usted a esa semillita que fue depositada en el bautismo? En cuanto a su fe, su esperanza, su caridad, o sea, el amor, en cuanto a la búsqueda de los dones del Espíritu, en cuanto a la búsqueda de la santidad. Esa es la expresión que tendría que llevar al culmen de todos los frutos de un reino de Dios que es imparable y que tendrá un culmen pleno en Jesucristo, que ya se vive, que ya actúa en el tiempo de Dios, tocando corazones con aquellos que en silencio se van santificando día a día. Como usted y yo buscamos la santidad día a día. Y esa es una forma como actúa la semilla del reino de Jesús en nuestras almas y en nuestros corazones. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu palabra, por tu eficacia, por tu actuar. Estas parábolas nos llenan de esperanza, Señor. Vemos cómo procedes muy distinto al reino del mundo, que quiere que todo se dé ya. En tu paciencia se van produciendo todos los procesos. Tú has tenido el emprendimiento más grande para salvarnos, Señor, darnos el reinado de tu Padre, tuyo y del Espíritu en nuestros corazones. Que podamos verdaderamente ir aceptando esta transformación de esta fuerza interna que has puesto en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos has dado. Que podamos verdaderamente también como el grano de mostaza ver cómo tú obras con lo más pequeñito, puedes sacar obras grandes. Que nuestras debilidades y con nuestra fragilidad podamos ver cómo haces grandes obras en nuestras vidas. Que podamos ayudar para que otros también vean tu actuar y que obren según el procedimiento tuyo, con estas semillitas pequeñas, pero que crecen solas, con una fuerza interior y que no las para nadie, porque tu fuerza es incontenible, Señor, y tu gracia toca todos los corazones. Amén. ¿Cómo llevar a la vida esta palabra? Entonces, las preguntas sobre el reino, cómo lo estamos viviendo, qué hemos hecho de la semilla que se nos ha dado en el bautismo, cómo seguimos viendo este progreso de nuestra vida hasta que logremos dar frutos cada vez más fuertes y en Dios. ¿Cómo será que en algún momento nos hemos desesperado, hemos desconfiado, nos hemos no creído en la palabra de Dios o hemos
desconfiado o tal vez inclusive airados le hemos hecho reclamos a Dios. ¿Por qué no miramos hoy que Él puso una fuerza que, que no para en nuestros corazones? Como acción también podemos hacer lo que les decía ahorita, sembrar una semilla. Y eso nos va a dar una pedagogía de los procesos y de la fuerza de vida que trae las semillas. Pues lo mismo la semilla que Dios depositó en nuestra alma, que tiene una fuerza que nos clama, aún así en el pecado, cuando nosotros tratamos de parar este crecimiento de Dios, nos empieza a hacer reclamos en la conciencia y es como una fuerza incontenible para que no acallemos la voz de Dios en nuestros corazones. ¿Cómo vamos a hacer para que verdaderamente demos como testimonio y sigamos este proceso del crecimiento del reino? Y cómo miramos una semillita de mostaza, lo que era y lo que va a llegar a ser, lo que ha sido la iglesia como ha empezado, lo que es ya y lo que llegará a ser también esta fuerza de Dios que se ha manifestado en su iglesia. Gracias por los ecos, por los comentarios que dejan en el chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.